La última pureza, capítulo 5, la carta nunca leída hay. Verdades que se escriben, pero nunca se dicen. Hay palabras que existen en papel, pero nunca llegan a los ojos para los cuales fueron destinadas. Y hay cartas, esas confesiones desesperadas del alma, que se guardan en cajones o se queman en ceniceros, llevándose consigo los secretos que podrían haber cambiado todo. Esta es la historia de una carta que nunca fue leída, al menos no a tiempo, y de cómo las palabras no dichas pueden pesar más que todas, las que alguna vez pronunciamos. 3 semanas, 21 días desde que Camila le había devuelto la cadena de su abuela en ese café de Coyoacán. 21 días de silencio absoluto. Alejandro había intentado contactarla de todas las formas posibles. Llamadas telefónicas a su apartamento que nadie respondía. Visitas que encontraban la puerta cerrada, el timbre sonando en un espacio vacío. Preguntas al portero del edificio que solo obtenían respuestas evasivas. No la he visto, señor. Hace semanas había ido a la mansión de don Ernesto, donde los guardias en la entrada le habían informado cortésmente pero firmemente que no era bienvenido, que el señor Villalobos no deseaba hablar con él, que la señorita Sandoval no estaba ahí. Había buscado a Sofía, pero ella también parecía haberse evaporado. Su teléfono de oficina transfería a un buzón de voz perpetuamente lleno. Su auto no estaba estacionado en los lugares habituales. Era como si Camila hubiera sido borrada de la existencia, o como si algo terrible hubiera sucedido y todos estuvieran demasiado asustados para hablar. Alejandro pasaba sus días cumpliendo mecánicamente, pero con sus obligaciones en el bufete, revisando contratos, asistiendo a reuniones, firmando documentos, mientras su mente estaba en otra parte, en un apartamento de la Roma con tocadiscos y libros de filosofía en una azotea de hospital, donde una mujer le había confiado sus secretos más oscuros, en un vestido rojo quemándose hasta convertirse en cenizas. Las noches eran peores. Se quedaba despierto hasta la madrugada, los documentos de Elena Cortés esparcidos en su habitación de hotel, tratando de encontrar alguna manera de usar esa información que no resultara en la destrucción de Camila. Pero cada escenario que imaginaba terminaba mal. Si exponía a don Ernesto públicamente, el hombre usaría sus conexiones para enterrar la historia y se vengaría de Camila. Si iba a las autoridades, don Ernesto simplemente las compraría o las intimidaría. Si intentaba negociar directamente, don Ernesto tenía todas las cartas y él ninguna. Era una partida de ajedrez donde su oponente controlaba no solo el tablero, sino también las reglas del juego. Y mientras tanto, Camila había desaparecido. El hospital fue Carranza quien, sin querer, le dio la primera pista real. Era un viernes por la tarde, finales de octubre. Las oficinas estaban casi vacías. La mayoría del personal ya había salido temprano para el fin de semana. Alejandro estaba guardando sus documentos cuando Carranza entró a su oficina con esa expresión incómoda de alguien que tiene información delicada. Licenciado Montes, ¿puedo hablar con usted un momento? Por supuesto. Carranza cerró la puerta, se sentó frente al escritorio. Mire, no es asunto mío, y probablemente no debería estar diciéndole esto, pero bueno, usted parece ser un buen hombre, y lo que está pasando no está bien. ¿De qué habla? De Camila Sandoval. Sé que hubo algo entre ustedes, o al menos el inicio de algo. Antes de que don Ernesto interviniera, Alejandro sintió su corazón acelerarse. ¿Sabe dónde está? Carranza vaciló. Mi esposa trabaja como enfermera en el Hospital General, piso de oncología. Hace unos días mencionó que vio a una mujer joven, muy hermosa, registrándose para tratamiento. ¿Cuándo describió a la mujer? Bueno, sonaba exactamente como la señorita Sandoval. El mundo se detuvo. ¿Oncología? Eso dijo mi esposa. Pero licenciado, tiene que entender, esto es confidencial. Yo no debería estar diciéndole nada de esto. Si don Ernesto se entera, no se va a enterar. Se lo prometo.
Carranza asintió, aliviado de haber compartido la carga. El Hospital General de México, en el centro, piso 7. Pero por favor, no mencione que yo le dije nada. Nunca escuché esta conversación. Cuando Carranza se fue, Alejandro se quedó sentado en su oficina procesando la información. Oncología.cáncer. Camila tenía cáncer. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no le había dicho? ¿Estaba relacionado con su madre? ¿Era hereditario? Las preguntas se multiplicaban sin respuestas. Agarró su saco, apagó las luces de su oficina y salió corriendo hacia su auto rentado. El Hospital General estaba al otro lado de la ciudad, en el corazón del centro histórico. Con el tráfico del viernes por la tarde, le tomaría al menos 1 hora llegar. Fue la hora más larga de su vida. Amila había desaparecido. El descubrimiento del Hospital General de México era una institución antigua, construida en los años 30, cuando el gobierno posrevolucionario intentaba crear un sistema de salud pública accesible para todos. Pero en 1984, con la crisis económica mordiendo profundamente, el hospital era un testimonio de aspiraciones nobles confrontadas con realidades brutales. Los pasillos estaban llenos de gente. Pacientes en sillas de ruedas esperando horas por atención. Familias acampando en las salas de espera porque no tenían dinero para hoteles. Vendedores ambulantes ofreciendo comida y refrescos porque la cafetería del hospital no daba abasto. Olía a desinfectante industrial mezclado con enfermedad. Desesperación. Alejandro tomó el elevador al 7º piso. El elevador era viejo, lento, con paredes de metal rayado y un espejo empañado que reflejaba versiones borrosas de los ocupantes. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en el piso de oncología. Una enfermera en la estación lo miró con cansancio profesional. ¿A quién busca? Camila Sandoval. ¿Está registrada aquí? La enfermera consultó un cuaderno grande con anotaciones a mano. ¿Es familiar? Soy su abogado. Una mentira pero necesaria. Habitación 712, pero está en sesión de tratamiento ahora mismo. Tendrá que esperar. ¿Cuánto tiempo? 1 hora, tal vez 2. Alejandro se sentó en la sala de espera. Había otras personas ahí. Un hombre anciano con sombrero de paja, probablemente del campo, con las manos callosas entrelazadas en rezo silencioso. Una mujer joven con 2 niños pequeños que jugaban con carritos de juguete en el piso. Un sacerdote leyendo un breviario. Las paredes tenían pósters sobre prevención del cáncer y nutrición. Una pizarra anunciaba grupos de apoyo y sesiones de terapia. En una esquina había un pequeño altar improvisado. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, velas votivas, flores marchitas, papelitos con oraciones escritas a mano. Alejandro esperó. Los minutos se arrastraban como heridos de guerra. Finalmente, después de lo que parecieron eternidades, una puerta se abrió y una enfermera salió empujando un carrito con equipo médico. Y detrás de ella, caminando lentamente, estaba Camila. Pero era una Camila diferente. Había perdido peso. Su rostro estaba más delgado, los pómulos más prominentes. Tenía ojeras profundas. Su cabello, aunque todavía hermoso, parecía más frágil, menos vibrante. Llevaba jeans desgastados y una sudadera gris demasiado grande para su cuerpo ahora más pequeño. Cuando lo vio, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa, miedo y algo que podría haber sido alivio. Alejandro. Su voz era ronca. Más débil que la recordaba, él se levantó, caminó hacia ella. Camila, te he estado buscando por todas partes. No deberías estar aquí. ¿Por qué no me dijiste? ¿Decirte qué? Que estás enferma. ¿Qué tienes? No pudo terminar la frase. Ella miró alrededor, consciente de que otros pacientes y familiares los observaban. Ven, podemos hablar en mi habitación. La verdad revelada, la habitación 712 era compartida con otra paciente, una mujer mayor que dormía con la cortina divisoria cerrada. Su respiración pesada llenando el espacio. El lado de Camila era espartano.
una cama de hospital con sábanas institucionales blancas, una mesita de noche con un vaso de agua y algunos medicamentos, una silla de plástico naranja, una ventana con vista al estacionamiento del hospital. No había flores, no había tarjetas de mejórate pronto, nada que indicara que alguien sabía que estaba ahí. Camila se sentó en la cama. Alejandro tomó la silla. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has estado enferma? Ella suspiró, mirando sus manos. Los doctores lo encontraron hace 2 meses, durante un chequeo de rutina que don Ernesto insistió que me hiciera. Ironía, ¿no? El hombre que me mantenía prisionera también se aseguraba de que estuviera saludable. ¿Qué tipo de cáncer? Linfoma, Hodgkin. Los doctores dicen que es tratable, especialmente si se detecta temprano. Que tengo buenas posibilidades. Entonces hay esperanza. ¡Esperanza! Ella rió amargamente. Esa palabra otra vez. Parece seguirme. Camila, mi madre tuvo el mismo tipo de cáncer. Exactamente el mismo. Los doctores dicen que puede haber un componente genético. Que yo tenía mayor riesgo. Se tocó el cuello, donde se podían ver pequeños bultos bajo la piel. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que tal vez era estrés, cansancio, pero los nódulos seguían creciendo. Y entonces empecé a tener fiebre nocturna, sudores, pérdida de peso. Don Ernesto lo sabe. Sí, ¿y sabes lo que hizo? Me ofreció el mejor tratamiento posible. Hospitales privados, doctores de Houston, tratamientos experimentales. Todo pagado por él, por supuesto. Y le dije que no. Alejandro la miró sorprendido. ¿Por qué? Porque no podía más. No podía seguir vendiéndome, no podía seguir siendo su posesión, ni siquiera por mi propia vida. Se levantó de la cama, caminó hacia la ventana, así que vine aquí, al Hospital General, donde la gente normal recibe tratamiento, donde tienes que esperar horas para ver a un doctor, donde los medicamentos son genéricos y los cuartos son compartidos, pero donde al menos no le debo nada a nadie. ¿Y cómo estás pagando por esto? Vendí mis joyas, las que don Ernesto me había regalado, diamantes, esmeraldas, todo. Resultó que valían bastante en el mercado negro, suficiente para varios ciclos de quimioterapia. Camila, eso es... no sabía qué palabra usar. ¿Valiente? ¿Temerario? ¿Autodestructivo? Es estúpido, lo sé. Los doctores privados probablemente me darían mejor atención. Pero al menos ahora puedo mirarme en el espejo sin odiarme completamente. Tosió, una tos seca, dolorosa. Alejandro le alcanzó el vaso de agua. Ella bebió lentamente. ¿Y tu madre? ¿Valeria? Mi madre está en hospicio ahora. Los doctores le dieron semanas, no meses. Don Ernesto está pagando por eso todavía parte de nuestro acuerdo. Valeria está bien. En su escuela en Puebla. No sabe nada de esto. Y no quiero que lo sepa hasta que sepa si voy a sobrevivir o no. No tiene sentido preocuparla prematuramente. Alejandro se levantó, se acercó a ella, tomó sus manos. Vas a sobrevivir. Y vamos a encontrar la manera de sacarte de esto. De sacarte de don Ernesto. De darte la vida que mereces. Alejandro, no lo entiendes. Ya no importa. Don Ernesto, el pasado, todo eso, ya no importa. Lo único que importa ahora es vivir el tiempo que me quede sin más mentiras. Tienes décadas por delante. Tal vez. O tal vez tengo meses. Los doctores no pueden garantizar nada, especialmente con el tratamiento limitado que puedo pagar aquí. Se separó de él, regresó a la cama, se sentó con esa fragilidad de alguien cuyo cuerpo ya no es completamente confiable. Por eso desaparecí. Por eso no respondí tus llamadas. Porque no quería que me vieras así, débil, enferma, muriendo lentamente. No estás muriendo. Todos estamos muriendo, Alejandro. Algunos solo lo hacemos más rápido que otros. Entre secretos no ditos y verdades escondidas, ¿cuántas cartas en tu vida nunca fueron leídas? ¿Cuántas palabras te quedaron atoradas en la garganta porque el momento no era el correcto o el miedo era demasiado grande? Cuéntanos en los comentarios. Flashbacks. La niña y la madre esa noche, mientras Alejandro se había ido,
Ella había insistido diciendo que necesitaba descansar. Camila se quedó despierta en su cama de hospital, mirando el techo manchado de agua, recordando Veracruz, 1972. 12 años, su madre trabajaba 3 empleos: costurera de día, limpiando oficinas por las tardes, vendiendo tamales los fines de semana en el mercado. Su padre todavía estaba vivo entonces, pero el ataque al corazón que lo mataría 6 años después ya se gestaba en arterias obstruidas por demasiado estrés y muy poca atención médica. Vivían en una casa pequeña en un barrio obrero. 2 habitaciones, baño compartido con otras 3 familias, techo de lámina que hacía ruido como tambores cuando llovía. Pero su madre mantenía la casa impecable. Pisos barridos, ropa limpia aunque remendada, flores en latas recicladas, porque la pobreza no es excusa para la fealdad, mija. Camila recordaba una noche específica. Su madre había llegado tarde del trabajo, exhausta, con las manos agrietadas de tanto lavar. Camila había hecho la cena, frijoles y tortillas, nada especial, y había puesto la mesa con lo mejor que tenían. ¿Qué es esto?, había preguntado su madre. «Es tu cumpleaños, mamá. Quería hacer algo especial». Su madre había llorado, no de tristeza, sino de esa emoción desbordante que viene cuando alguien te recuerda que eres amada. «Eres mi tesoro, Camila, mi única razón para seguir adelante. Prométeme algo». «¿Qué, mamá?» «Prométeme que nunca vas a conformarte con menos de lo que mereces, que vas a estudiar, que vas a ser más que yo, que vas a escapar de este lugar. Te lo prometo». Pero las promesas de la infancia raramente sobreviven al contacto con la realidad adulta. Veracruz, 1978. 18 años. La universidad había sido su escape. La UNAM. Filosofía. Un mundo completamente diferente al de su niñez. Su madre había estado tan orgullosa el día que recibió la carta de aceptación. Habían llorado juntas, abrazándose en esa casa pequeña que ahora parecía aún más pequeña, ahora que Camila había visto cuán grande podía ser el mundo. «Lo lograste, mija, lo lograste». Pero entonces su padre murió y el mundo se hizo pequeño otra vez. Ciudad de México, 1981. 21 años, Elena Cortés había sido su ancla, su mejor amiga desde la secundaria. La única persona que entendía su necesidad desesperada de significado en un mundo que parecía diseñado para aplastar a personas como ellas. Recordaba las noches en el apartamento que compartían en Veracruz, bebiendo vino barato, discutiendo sobre Sartre y el existencialismo, creyendo que las ideas podían cambiar el mundo. «Somos libres». «Camila», decía Elena, «radicalmente libres. Cada elección que hacemos nos define. Somos lo que elegimos ser. Pero, ¿y si no tienes opciones reales? ¿Y si todas tus elecciones son entre cosas malas? Entonces eliges la menos mala, pero sigues siendo libre». Ese es el peso de la existencia humana. Qué ingenuas habían sido. Elena había muerto por creer en la justicia. Camila había sobrevivido por abandonarla. ¿Cuál era peor? La visita de don Ernesto 3 días después. Don Ernesto apareció en el hospital. Camila estaba en medio de una sesión de quimioterapia, la aguja intravenosa en su brazo, el líquido amarillento goteando lentamente en su sistema, envenenándola para salvarla. Él entró a su habitación como si fuera el dueño del lugar, lo cual, pensó Camila amargamente, probablemente tenía donaciones suficientes al hospital para considerarse de alguna manera. Llevaba un traje gris perfectamente cortado, zapatos italianos brillantes, una expresión de preocupación calculada en su rostro. «Camila, mi querida Camila, mira dónde has terminado». «Don Ernesto». «¿Qué sorpresa?» «¿Sorpresa? He estado buscándote durante semanas. Mis contactos finalmente te rastrearon aquí. En este lugar». Miró alrededor de la habitación compartida con evidente disgusto. «Esto es inaceptable, absolutamente inaceptable. Vas a venir conmigo ahora mismo. Te conseguiré una habitación privada».
mejores doctores, tratamiento real. No, gracias. Camila, no seas ridícula. Estás muriendo. Tal vez, pero voy a morir en mis propios términos, no en los tuyos. Don Ernesto se sentó en la silla de plástico naranja, se inclinó hacia adelante. Mira, entiendo que estás enojada conmigo, que sientes que fui demasiado duro, pero todo lo que hice fue por tu propio bien, para protegerte, para proteger a tu familia, para proteger tu inversión. Si quieres verlo de esa manera, bien, pero la inversión fue mutua. Yo te di 3 años de seguridad, tú me diste compañía, fue un trato justo. No hay nada justo en comprar a una persona. Don Ernesto suspiró, como un padre perdiendo la paciencia con un hijo terco. Camila, este idealismo tuyo es encantador pero impráctico. El mundo funciona con transacciones. Todo es negociable, incluso el amor, especialmente el amor, no mi amor. Ya no, ¿ah no? ¿Y qué hay del argentino? Alejandro, ¿eso es amor? ¿O solo es otra transacción? Él te ofrece rescate romántico, tú le ofreces la fantasía de ser un héroe. Las palabras dolieron porque tocaban algo que Camila se había preguntado ella misma en momentos oscuros. Al menos con él soy vista como humana, no como propiedad. Ser vista como humana no paga tratamientos médicos, no salva vidas. La realidad es mucho más práctica que tus filosofías universitarias. Se levantó, caminó hacia la ventana. Te voy a hacer una oferta final y quiero que realmente la consideres. Ven de regreso. Deja que pague por el mejor tratamiento posible. Especialistas de Houston, clínicas experimentales en Suiza, lo que sea necesario. Y a cambio vuelves a ser mía, exclusivamente, por el tiempo que te quede. Sea 1 año, sean 10, sean 50. ¿Y Alejandro? Alejandro se va de México, de tu vida, permanentemente. Camila cerró los ojos. La droga de quimioterapia la estaba haciendo sentir náuseas, mareada. ¿Y si me niego? Entonces mueres en este hospital, lentamente, dolorosamente, con tratamiento inadecuado, mientras yo sigo con mi vida. Mientras tu hermana crece preguntándose por qué su hermana mayor fue tan estúpida. Se volvió hacia ella y en sus ojos había algo casi parecido a tristeza genuina. Camila, no quiero que mueras, de verdad. Has sido importante para mí, más de lo que probablemente debería admitir. Así que por favor, acepta mi ayuda. Deja que te salve. Ya no necesito ser salvada. Necesito ser libre. La libertad es una ilusión para los pobres. Los ricos sabemos que todo tiene un precio. Esperó, pero cuando quedó claro que ella no iba a cambiar de opinión, suspiró. Muy bien, pero cuando cambies de opinión, y vas a cambiar, cuando el dolor sea demasiado y los doctores te digan que no pueden hacer más, recuerda que yo ofrecí. Y recuerda que rechazaste. Se dirigió hacia la puerta, se detuvo. Una cosa más. El argentino tiene documentos de Elena Cortés. Piensa que puede usarlos contra mí. Camila sintió su corazón acelerar. Dile que si intenta cualquier cosa, no seré yo quien sufra. Será tu madre. Será Valeria. Será cada persona que alguna vez te importó. ¿Entiendes? Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios protegiendo sus intereses. Hay diferencia. Y se fue, dejando un rastro de colonia cara y amenazas implícitas. La carta esa noche, cuando las enfermeras habían terminado sus rondas y su compañera de habitación dormía con respiración pesada, Camila sacó papel y pluma de la mesita de noche. Las manos le temblaban ligeramente, efecto secundario de la quimioterapia, pero comenzó a escribir. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que Sofía cumplió su promesa de entregártelo. O significa que estoy muerta y ella decidió que merecías saber la verdad. De cualquier manera, estas son las palabras que no pude decirte en persona. Primero quiero agradecerte por verme, por el breve tiempo donde me sentí humana otra vez, por recordarme que el amor es posible, incluso para alguien como yo. Segundo, quiero disculparme por arrastrarte a mi desastre, por hacer que te enamoraras de una fantasía, porque eso es lo que soy, Alejandro, una fantasía, la mujer real,
La Camila de antes del vestido rojo, antes de don Ernesto, antes de todas las decisiones terribles. Esa mujer murió hace mucho tiempo. O tal vez nunca existió. Tercero, y esto es lo más importante, no uses los documentos de Elena contra don Ernesto. No vale la pena. Él ganará de todas formas, y en el proceso destruirá a todos los que amas, incluyéndome a mí, incluyendo a mi familia. Cuarto, cuando muera, y voy a morir, no me hagas ilusiones sobre eso, no llores por mí. No construyas un altar romántico en tu memoria. Solo recuerda que hubo una mujer que te amó, brevemente, incompletamente, pero genuinamente, y finalmente, vive. Vive la vida que yo no pude vivir. Encuentra a alguien que puedas amar sin complicaciones. Ten hijos. Envejece con dignidad. Sé feliz. Por favor, sé feliz por los dos. Tuya, en otra vida, Camila leyó la carta 3 veces. Luego la dobló, la metió en un sobre, escribió el nombre de Alejandro en el frente y la guardó en el cajón de su mesita de noche. No estaba lista para enviarla todavía. Tal vez nunca lo estaría. Algunas verdades son demasiado finales para ser dichas en voz alta. Sofía regresa una semana después. Sofía apareció en el hospital. Camila estaba sentada en la sala de espera del piso de oncología, esperando para su siguiente sesión de quimioterapia. Cuando vio a Sofía caminando por el pasillo con una bolsa de plástico en la mano. «Traje sopa», dijo Sofía sin preámbulos. «Caldo de pollo, de ese restaurante en la Condesa que te gusta». «Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Necesito una razón para visitar a una amiga?» Se sentó junto a Camila, abrió el contenedor de sopa, le entregó una cuchara. «Come, te ves terrible». «Gracias. Siempre tan diplomática. No estoy aquí para mentirte. Estoy aquí para asegurarme de que no hagas nada estúpido. Como morir de inanición mientras recibes quimioterapia». Camila tomó un sorbo de sopa. Estaba caliente, reconfortante. Sabía algo cercano al amor. ¿Cómo me encontraste? Por favor. Trabajé para don Ernesto durante 5 años. Tengo contactos en cada hospital de la ciudad. ¿Él te mandó? No, esto es personal. Bebieron sopa en silencio por un momento. Alejandro me encontró, dijo Camila finalmente. Lo sé, me llamó. Está desesperado por ayudarte. No puede. Nadie puede. Tal vez. O tal vez eres demasiado orgullosa para aceptar ayuda. No es orgullo, es cansancio. Estoy cansada de ser salvada. Cansada de ser el proyecto de alguien más. Sofía puso su mano sobre la de Camila. Mira, no voy a darte un discurso motivacional sobre luchar y sobrevivir. Sé que eres más inteligente que eso. Pero sí voy a decirte esto. Alejandro te ama. Genuinamente. No como don Ernesto que te ve como posesión. No como los otros hombres que solo querían tu cuerpo. Él te ama como persona. Eso hace que sea peor. ¿Por qué? Porque significa que voy a lastimarlo cuando muera. Y no quiero ser responsable de más dolor. ¿Y si no mueres? Los doctores dan 50-50. Esas no son buenas probabilidades. Son mejores que 0. Camila terminó su sopa, cerró el contenedor. Sofía, hay una carta. En mi mesita de noche en la habitación. Si algo me pasa, si no sobrevivo, dale esa carta a Alejandro. Dale tú misma la carta. No puedo. Es demasiado final, demasiado real. Exacto. Por eso debes dársela tú, cara a cara, como la mujer valiente que eres. No soy valiente. Soy cobarde. Siempre lo he sido. La mujer que le dijo no a don Ernesto, que vendió sus joyas para pagar su propio tratamiento, que está sentada aquí en un hospital público en lugar de aceptar su dinero sucio. Esa mujer no es cobarde. Camila sintió lágrimas amenazando con aparecer. No sé qué hacer. Sofía, por primera vez en mi vida realmente no sé qué hacer. Entonces, déjame decidir por ti. Vas a seguir con tu tratamiento. Vas a luchar por vivir. Y vas a darle una oportunidad a Alejandro, a un futuro real, aunque asuste. Aunque sea incierto. Y don Ernesto es mi problema. Déjame manejarlo. No quiero que te lastimen por mí. Ya me lastimó hace años. No puede hacer nada peor ahora. Sofía se levantó, estiró su espalda. Tengo que irme, pero volveré. Y cada vez que venga espero verte luchando.
no rindiéndote. ¿Por qué te importa tanto? Sofía la miró con una expresión que Camila nunca había visto antes. Vulnerabilidad real. Porque cuando yo estaba donde tú estás, cuando era la amante de don Ernesto y odiaba cada minuto de mi vida, no tuve a nadie. Nadie que me dijera que había otra manera. Nadie que me recordara que era más que mi circunstancia. Pero saliste, sí, pero me costó todo. Mi amor, mi dignidad, mi capacidad de confiar. No quiero que tú pagues el mismo precio. Se agachó, besó la frente de Camila. Descansa, recupérate y cuando estés lista, sal de aquí y vive la vida que mereces. El encuentro 2 semanas después. Camila había completado su 3er ciclo de quimioterapia. Los doctores estaban cautelosamente optimistas. Los tumores estaban reduciendo. Su cuerpo estaba respondiendo al tratamiento mejor de lo esperado. Es una luchadora, le había dicho su oncólogo, el doctor Ramírez, un hombre de 50 años con lentes gruesos y una paciencia infinita. Su cuerpo está peleando. Eso es buena señal. Le habían dado una semana libre antes del siguiente ciclo. Tiempo para que su cuerpo se recuperara del veneno que la estaba salvando. Alejandro había estado llamando al hospital todos los días. Las enfermeras le pasaban mensajes. Él nunca presionaba, nunca exigía. Solo preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si podía visitarla. Finalmente Camila aceptó. Se encontraron en un parque cerca del hospital. El parque de la Ciudadela, con sus árboles antiguos y sus senderos de grava, sus vendedores de globos y algodón de azúcar, sus familias haciendo picnics domingueros. Camila llevaba un pañuelo en la cabeza. Había comenzado a perder el cabello, mechones cayendo cada vez que se duchaba, una consecuencia inevitable de la quimioterapia. Alejandro la esperaba en una banca junto a la fuente central. Cuando la vio, se levantó y en su rostro había una mezcla de alivio y dolor. Camila. Hola. Se abrazaron. No fue un abrazo romántico. Fue un abrazo de 2 personas que habían sobrevivido a algo terrible y estaban tratando de encontrar su camino de regreso el uno al otro. Se sentaron. Un vendedor de paletas pasó, ofreciendo sabores de limón y tamarindo. Alejandro compró 2 de limón. Comieron en silencio por un momento, observando a los niños jugando, a las parejas caminando de la mano, a la vida transcurriendo con normalidad alrededor de su tragedia personal. Los doctores dicen que está funcionando, dijo Camila finalmente. El tratamiento. Dicen que tengo posibilidades reales. Por supuesto que las tienes. Nunca dudé. Mentiroso. Estabas aterrado. Está bien. Estaba aterrado. Ella sonrió. Era la primera sonrisa genuina que él había visto en semanas. Alejandro, necesito decirte algo. Te escucho. Don Ernesto vino a verme. Me ofreció el mejor tratamiento posible. A cambio de... Bueno, ya sabes a cambio de qué. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Que prefería arriesgar morir siendo libre que garantizar sobrevivir siendo su prisionera. Alejandro tomó su mano. Eso fue increíblemente valiente. O increíblemente estúpido. Todavía no estoy segura. No, fue valiente. Y estoy orgulloso de ti. Camila sintió lágrimas comenzar. Las había estado conteniendo durante semanas, pero ahora, con Alejandro sosteniéndola, finalmente se dejó llorar. Él la abrazó mientras sollozaba contra su hombro. No dijo nada, solo la sostuvo. A veces eso es lo único que se puede hacer. Cuando finalmente se calmó, se separó, se limpió los ojos. Debo verme terrible. Te ves hermosa. Ahora sé que mientes. Nunca te he mentido. Se miraron, y en ese momento todo lo demás desapareció. El parque, las familias, los niños jugando. El mundo entero se redujo a ese espacio entre 2 personas que se habían encontrado en el momento equivocado, pero que habían decidido, contra toda lógica, intentarlo de todas formas. Alejandro se inclinó hacia adelante. Camila no retrocedió. Se besaron. No fue como el beso en su apartamento. Urgente, desesperado, cargado de deseo no satisfecho.
Este beso era diferente, era suave, tierno, lleno de todo lo que habían perdido y todo lo que esperaban encontrar. Sabía a lágrimas y paletas de limón y promesas frágiles. Cuando se separaron, Camila apoyó su frente contra la de él. «No sé si voy a sobrevivir esto», susurró. «Entonces aprovechemos cada momento que tenemos». «¿Y don Ernesto? ¿Y las amenazas?» «Encontraremos una manera, juntos». «Alejandro, hay algo más. Escribí una carta. Para ti, en caso de que no lo logre. No quiero tu carta. Quiero tu futuro. Tal vez no tengo futuro para dar. Entonces dame tu presente». «Es suficiente». Se quedaron en el parque hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Hablaron sobre todo y nada. Sobre su infancia, sobre sueños abandonados, sobre libros que amaban y películas que los habían hecho llorar. Hablaron como personas, no como víctima y salvador, no como amante y rescatador, solo como dos seres humanos tratando de encontrar significado en un mundo que a menudo parecía diseñado para robarlo. Cuando finalmente se despidieron, Alejandro caminando hacia su auto y Camila hacia el hospital, ambos sabían que algo había cambiado. Ya no estaban solos en sus respectivas batallas, ahora tenían un aliado, un cómplice. Alguien que entendía que el amor real no es sobre rescatar o ser rescatado, es sobre estar presente, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. La entrega una semana después, Sofía apareció en el hotel de Alejandro. Era temprano en la mañana. Alejandro acababa de despertarse, todavía en pijama, cuando escuchó el toque en su puerta. «Sofía». «¿Qué pasó?» «¿Está bien, Camila?» «Camila está bien. Mejor, de hecho. Los doctores están optimistas. Entonces, ¿qué haces aquí?» Sofía entró a la habitación, cerró la puerta detrás de ella, sacó un sobre de su bolso. El mismo sobre que Camila había guardado en su mesita de noche. «Me pidió que te diera esto, en caso de que algo pasara, pero dijiste que está mejor. Está mejor, pero todavía es frágil. Y quiere que tengas esto, por si acaso». Alejandro tomó el sobre. Era liviano, pero parecía pesar toneladas. «¿Leíste lo que dice?» «No, y no lo haré. Es entre ustedes». Sofía caminó hacia la ventana, mirando la ciudad despertando. «Alejandro, necesito decirte algo. Sobre don Ernesto, te escucho. Está planeando algo. No sé exactamente qué, pero está demasiado tranquilo. Demasiado callado, y eso me preocupa más que cuando está haciendo amenazas abiertas. ¿Crees que va a lastimar a Camila?» «No físicamente. No mientras ella esté en el hospital público donde hay testigos, registros, gente que hace preguntas. Pero hay otras formas de lastimar a la gente. ¿Cómo qué?» «Como su madre, como Valeria, como presión financiera. ¿Cómo hacer que sea imposible para Camila continuar su tratamiento sin aceptar su ayuda?» Alejandro sintió la rabia familiar hervir en su pecho. «Entonces, necesitamos movernos. Primero, ¿qué tienes en mente?» «Los documentos de Elena, todavía los tengo. Fotocopias de todo. Camila me dijo que no los uses, que no vale la pena el riesgo. ¿Y tú qué piensas?» Sofía se volvió, lo miró directamente. «Pienso que don Ernesto ha controlado nuestras vidas durante demasiado tiempo. Pienso que es hora de que alguien le devuelva el golpe. Y pienso que si lo hacemos, necesitamos hacerlo bien, sin errores. Porque solo tendremos una oportunidad. ¿Me estás ofreciendo ayuda?» «Te estoy ofreciendo información, conexiones, acceso a su mundo interno. Todo lo que necesitas para exponerlo efectivamente. ¿Por qué? Porque Camila merece ser libre. Y porque yo nunca pude liberarme completamente. Pero tal vez pueda ayudar a que ella lo haga». Se acercó a la puerta, la abrió, leí la carta. «Entiende lo que Camila está tratando de decirte. Y entonces decide si realmente quieres pelear esta batalla. Porque una vez que comiences no hay vuelta atrás». Y se fue, dejando a Alejandro solo con un sobre cerrado que contenía palabras que podían cambiar todo. Pero no lo abrió. No todavía. Porque mientras Camila estuviera viva, mientras hubiera esperanza, esas palabras podían esperar. Eran para un futuro que se negaba a aceptar, un futuro donde ella no estaba. Y ese futuro, decidió, nunca llegaría.
En las manos de Alejandro, la llave para comprender. Una carta nunca leída que contiene verdades demasiado dolorosas para ser dichas en voz alta. ¿Qué revelará cuando finalmente la abra? ¿Y será demasiado tarde? La respuesta en el último capítulo de La Última Pureza. Dale like e inscríbete para descubrir cómo termina esta historia de amor, sacrificio y la búsqueda imposible de redención en el México de los 80. Fin del capítulo 5.